Bueno, hablemos de audiencias y hablemos de arquitectura y educación. Por favor, quiero que miréis esta imagen y penséis qué es lo que falta. Luego lo reclamaremos. Tuve un profesor de la universidad que decía que estos arquitectos que consiguen hacer fotografías sin que el cliente aún haya puesto su cuadro, ni haya un bolígrafo en la mesa, ni nada, no sabía cómo lo conseguía. Y es que son espacios no vividos. Las audiencias lo que conseguimos, o lo que intentamos conseguir con Nondic, es que en lugar de recibir un mensaje únicamente, pasen de una parte pasiva a ser algo importante, algo activo. ¿A partir de cómo? Pues a partir de procesos participativos durante todo el proceso, tomando el proceso como una herramienta de trabajo y no solo como un punto en concreto al principio. Imaginemos, planteamos que tenemos un mapa donde podemos ir de un punto A a un punto B, un inicio de proyecto hasta un final, a un deseo, pero podemos ir por varios caminos. El recto, mucho más rápido, pero sin vistas. Podemos coger los senderos, iremos mucho más lentos, con lo que perderemos tiempo, pero a la vez tendremos muchas más vistas. Lo que intentamos conseguir es que tomar tramos donde ir mucho más rápido y tramos mucho más lentos para conseguir muchas más experiencias. Planteamos el proyecto como una constelación de puntos, de hitos, donde sabemos dónde empezamos, sabemos dónde vamos a acabar, parecido al mapa, y la forma de cómo unimos esos puntos nos dará una forma de proyecto. O sea, no tenemos una idea clara de cómo va a ser el proyecto final, sino que el propio proceso va a hacer que ese proyecto tenga una forma u otra, que ese proyecto sea de una manera o de otra. ¿Cómo actúan las audiencias durante el proceso? De una manera como una curva de Gauss invertida. Al principio tienen mucha importancia con el proceso participativo, con sus ideas, y poco a poco, a nivel técnico, tenemos que desarrollar mucho más el proyecto, con lo que solo la parte más directiva toman parte, y luego otra vez durante la intervención física vuelven a tomar importancia, y más sobre todo cuando el uso de después. Una de las partes importantes, ¿cómo empezamos? Con una observación de cómo están utilizando el espacio hoy en día, y esa es la mejor manera de responder a las cuestiones, porque ni ellos mismos se están dando cuenta que están formando parte de ese proceso participativo. Y a lo mejor encontramos cosas mucho más interesantes, como estos niños, más que preguntando directamente qué es lo que quieres o qué es lo que pasa. Durante el proceso participativo hacemos una serie de dinámicas múltiples de diferentes maneras para gestionar primero un tema de diagnosis, de analizar el espacio que tienen hoy en día, qué problemas tienen y cuáles son sus necesidades. Luego, una fase de creación, es decir, ponernos a imaginar cuál sería el espacio ideal para eso, que serían en este caso esas maquetas que al principio dan mucho miedo empezar, pero que luego, cuando se explican, es muy, muy gracioso y muy interesante a la vez. Y luego, finalmente, la programación, que es decir, poner en común todo y decir, bueno, cuáles son los puntos más importantes y qué puntos vamos a llevar a cabo y cómo lo vamos a llevar a cabo, de una manera constante. Es decir, se trata de recoger datos de todos los tipos, de todos los puntos. Paralelamente, desde la oficina hacemos una serie de variables que llamamos, que serían como unos estratos con un único punto de información en cada uno. Es decir, dónde está el verde, dónde está el suelo duro, dónde está el suelo blando, dónde están los flujos, la circulación, las entradas, cualquier tipo de información, dependiendo del proyecto, que nos den datos objetivos y que se suman a todos los que estamos viendo. Y luego hacemos una puesta en común con otros grupos, ya sea también con los alumnos, con el profesorado o incluso con las familias, donde ellos acaban de reunir toda esa información, que realmente conocen mucho mejor el lugar, saben los problemas que tienen y saben lo que necesitan realmente. Y ese es un punto de inflexión importante, a partir del cual lanzamos y desde Nondic, pues como no tenemos una idea preconcebida, intentamos hacer ideas generales importantes que tengan consistencia para poder desarrollarlas con ellos y explicarles a priori pues, cuáles son los puntos que podríamos seguir. Y se hace a partir de diagramas, a partir de imágenes o conceptos muy abstractos, que al principio no entienden, pero bueno, que lo que intentamos es poco a poco que vayan cogiendo forma. Acto seguido, como un proyecto de arquitectura normal y corriente, desarrollamos el proyecto a nivel técnico, pero siempre intentando, en esta fase donde las audiencias toman menos partido, que al menos el equipo directivo sí que sepa de qué estamos hablando, a partir de collages, de maquetas, de cualquier tipo de elementos donde puedan ver no solo el espacio, no solo el proyecto pedagógico, sino también pues, materiales y demás. Y luego una parte de intervención física, que muchas veces pensamos que ya no van a participar las audiencias, pero sí que es verdad que nos damos cuenta de que cada vez más en Ausolana o en equipo pueden hacer transformación poco a poco de esos entornos, o al menos parte del proyecto puede llevarse a cabo con las audiencias en activo. Es decir, otra vez las audiencias empiezan a tomar esa importancia.
Sí que es verdad que muchas veces no puede ser por la magnitud del proyecto o por lo que fuese, por seguridad. Entonces es cuando las audiencias empiezan ya a pensar cómo te van a criticar y los miedos y las dudas empiezan a salir durante todo el proyecto, porque claro, hay mucha inversión de tiempo, dinero y ilusiones que la gente no sabe exactamente si va a ir bien, va a ir mal. Entonces las audiencias ahí empiezan un poquito ya a ponerte nervioso a ti mismo. Pero finalmente las audiencias son las que mandan y nuestra audiencia principal son los usuarios que van a hacer uso de esos espacios. O sea, al final hacemos espacios para los alumnos que realmente van a utilizar. Con lo que si esa audiencia está contenta y con el resultado final es lo que realmente les importa. Lógicamente, pues todo va cohesionado y siempre habrá más críticas o más cascarrabias o menos, pero al final todo funciona. O intentamos que funcione. Un proyecto en concreto, este sería en Arismendi Castola, en Mondragón. A un lado tendríamos las imágenes de las aulas tradicionales y la sala de profesorado en el otro lado, que nos preguntaron generar unos espacios educativos propios que estuvieran vinculados con el proyecto pedagógico que tenían en marcha para bachillerato. Hicimos un proceso participativo con los alumnos de bachillerato y con el profesorado de bachillerato, igual que el que hemos explicado prácticamente hasta ahora, pero en este caso hubo una segunda fase, una fase paralela que fue la inversa, es decir, el equipo pedagógico nos dio formación de cuál era su planteamiento pedagógico para que nosotros pudiéramos captar todas esas ideas y ver cómo podíamos transformar eso que tenían en mente en algo físico, en el espacio. Se tuvo que hacer un plan director de todo el edificio, es decir, entender todo el edificio, cómo está situado, cuáles son los puntos negros y cómo se podría reconfigurar para que realmente pudiera funcionar bien y encontrar ese nuevo espacio para bachillerato que tuviera otras características distintas. Y siempre, pues, como os he comentado, comparación antes y después, tratando de ratios, de espacios y demás. Una planta, por ejemplo, un documento donde se recoge todo lo que se ha hecho en un libro y bueno, donde se explica cómo se ha abierto, se ha cerrado y luego se ha articulado el espacio, temas más de proyecto en concreto, pero que respondían un poquito a lo que las audiencias nos pedían. En este caso, las audiencias más técnicas a nivel de pedagogía, pero también con las audiencias o con los tipos de espacios que necesitaban los alumnos. Y este fue un resultado final. Si recordáis la imagen del inicio, era lo mismo y lo que le faltaba quizá era ese uso, el uso de las audiencias. Y como decía mi profesor de la universidad, falta que el espacio sea vivido, que las audiencias tomen el partido del propio espacio, que para eso lo diseñamos. Eskerrik asko.